Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos en esta ocasión a Gacharek Spin, la patrocina THS, y tenemos aquí A Junji. Gacharek Spin Goes Pseudo Idol Mode, ¿Cómo? Pararilla Happy. Bueno, vemos que el escenario es el mismo del Now No Down. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. By the way 心に余裕ない疲れちゃってるような顔パラダイス連れて行こう涙消してゆくよ思って手のひらこっちに見せてみてそれから開いておかったとになってないのなんて考えないと人生も一生寂しい恋よあとまたやぶらギレギレ詰めのにスタンスタンスタンスタン踊る騒いでまだまだそんなのはやらうろなし全身変身ヒーローもっとまたやぶらギレギレ詰めのに笑い飛ばせばいつだってプラスのオーラは無敵ほら笑顔もっとちょうだい Qué locurón. Yo cuando he visto ya al frente a Oreo y a Hannah vestidas así, digo, esto va a ser... eh, A Hannah le falta el sombrero, ¿no? sí, sí, Para ser un efectivamente. maestro De de ceremonias. circo. Sí, 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 correcto. A ver, la letra, bueno, es un ejemplo perfecto de la letra de que Gacharik Spin es una explosión de optimismo que bordea el surrealismo. A ver, a primera vista parece una canción como infantil o simplemente divertida, pero la historia es que tiene un concepto de autoayuda a modo de energía muy típica de casi a modo motivacional, ¿no? A ver, funciona como una especie de mantra de descompresión, ¿vale? Es decir, es como que al repetirlo constantemente, la letra busca que el oyente entre en una especie de trance, pero de trance positivo, ¿no? Sí. Para dejar atrás el estrés, sería. Y bueno, es como una especie de rebelión contra la rutina y el aburrimiento, es como una especie de reset emocional y que invita a lanzar por la ventana las preocupaciones del trabajo o de la escuela o de la vida y tal, y que bueno, que el mañana no importa si logras disfrutar el ahora. También, Pues sí. claro, también resalta la importancia del absurdo, es decir, em, que para ser feliz a veces requiere pues parecer un poco loco y actuar de forma infantil o como te dé la gana, realmente, ¿no? Es decir, em, lo veis día a día con nosotros, amigos. Es decir, si a nosotros nos importara hacer el ridículo, no estaríamos haciendo esto. Pero como somos así y nos gusta reírnos de nosotros mismos, pues Claro. aquí nos tenéis. Y, y está el poder de la colectividad, ¿no? Es decir, invita a la gente a la acción, ¿no? En plan, vamos, baila, grita.
y la letra está como estructurada para que sea una interacción entre la banda y los fans. Así que, bueno, va a convertir el público en un ejército de la felicidad, básicamente. Y como suele ser muy del estilo de Gacher y Spin, pues la letra está escrita muy rollo fonéticamente para que haya sílabas rápidas y cortas que van como imitando el ritmo de la batería de Hana del slap de Koga. Así que hacen, como siempre, juegos de palabras y todo eso. Así que básicamente esto es, la vida es corta, el mundo es un caos ruidoso, así que Vive la vida, ¿no? vamos a hacer nuestro propio ruido, seamos felices a nuestra manera y ya está. Así que bueno, venga, continuamos. 手にほら笑顔もっとちょうだいTake a chance 夢は自由でしょ忘れちゃいそうな時間も Yesterday 戻らない日思い通りなんていかないでパラリでハッピーセットこれを3回ほど唱えてみてね君なんてないの君なんて考えないで君の一生に旅し大気楽にずっとまたやぶらきなき月面Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! ちゃんちゃん鳴らしてこれいっぱい明日はどうよあれなら Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! 泣いてます De verdad que cuando empiezan así, digo, van a hacer la fusión. Sí, sí. Además, hacen ¡Uh! hasta los pasos, ¿sabes? Son iguales. Magnífico. Bien, a ver. Claro, esta música es muy percusiva, ¿vale? Esto es mucho de groove, mucho de ritmo, más que melódico. Y claro, aquí es importante el slap de Koga, es constante, no se limita a marcar el ritmo, sino va creando esa melodía percusiva que es el motor real de la canción. Aquí no hay una batería al uso, ¿vale? Sino vemos ahí que juega con los pads, ¿no? Para un poquito hacer la percusión, pero que sobre todo me parece increíble que tanto Koga como Tomozo están ahí bailando como la que más y sin embargo pues Y no mantienen pierden una nota. no pierden una nota, efectivamente, ¿no? Mantienen ahí, por ejemplo, en Koga la línea de las semicorcheas perfectamente mientras salta, mientras gira, mientras recorre el escenario. Así que muy bien. Hana, bueno, Hana y Oreo, de verdad, tiene mucho mérito. Yo estaría ya ahogado, pero cómo sincronizan las voces, cómo animan al público, cómo van haciendo la coreografía, son muy divertidas. em, y tienen mucho desparpajo y contagian, ¿no? Contagian esa felicidad de la que hablábamos antes. Tomozo, me encantan los riffs que va haciendo así Sí. muy de la vieja escuela o algún arpegio. Es impresionante, ¿no? Porque em, de esa manera no se percibe tanto la guitarra, pero sin embargo está muy presente. No sé si habrá algún solo o lo que sea, pero
me gusta mucho, es muy rockero, muy... a veces recuerda cosas antiguas, pero con un toque de modernidad. Es un tono que tiene su distorsión, pero que, sin embargo, como ella toca tan limpio, es impresionante. Así que me encanta la cohesión de este grupo y a mí siempre se me dibuja una sonrisa cuando veo a Gacharic Spin. Es impresionante la energía positiva que contagian. Venga, continuamos. Oh yeah, oh yeah. ちゃんちゃん鳴らしてコードいっぱい明日はどうよ晴れたら Oh yeah, oh yeah, oh yeah 泣いても何も変わらない時間を前だけ見てるきっとそのうちにうまくいくから飛ばしてゆけおいおいおいおいまたまたやっぱだけ秘密メロディーおダンスダンスダンスダンス踊る騒げ楽園雪の日に逃げよし決心屈伸出発ずっとまたやっぱだけ秘密メロディー作り上げてけ勝利完璧じゃなくてもいいねえ笑顔もっとちょうだいほら愛をもっとちょうだいMagnífico. Es todo energía positiva, alegría y es con lo que te quedas, ¿no? Y sobre todo es esto, el ver la gente participando, la nueva generación de niños disfrutando Sí, de bailando, esta sí, sí. música. Es importante, ¿eh? El que los niños vayan a conciertos y vean y disfrutan este tipo de música. Así que genial. Esta, no otras. Bueno, música en general. Porque Sí. lo que tú sugieres, como no es música, pues no se incluye. Bueno, sí, bueno. No se incluye. Música, música. Bien, perfecto. Bueno, pues genial. Muchísimas gracias, THS, por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.